Voy dibujándola como si saliera de mi mano. Ejemplo. Yacíamos en un lecho de amor. Hola, hola, hola a todos. Gracias por estar ahí del otro lado, otro martes en este nuevo Desbocados número 30. Un día nublado, no sabemos si tenemos frío, si tenemos calor, la humedad no se está matando. Pero bueno, acá estamos en este espacio que dedicamos a la escritura literaria, a escritores, a poetas, contra todo mandato, digamos, en el que los programas de radio dedicados a poesía van un domingo 8 de la noche, un viernes 10 de la noche, un sábado, no sé, 3 de la mañana. Y acá estamos acompañándolos mientras van y vienen haciendo sus actividades o mientras están preparando el almuerzo o ahí estando, dando un poco la palabra, tendiendo la palabra hacia otros territorios. Hoy tenemos una invitada muy especial que se llama Ana Claudia Díaz. Ella es de Santa Teresita, Buenos Aires, nació en 1983, publicó los libros de poesía Limbo en Pájaros-Lo Editora, La One Hit Wonder cartonera, Conspiración de perlas que transmigran por Sindo y Gafuri, una cartografía de la insolación por Club Gem, El hemisferio del lado en que quedamos por Baltasara y Sin Cépalo por Huerga y Fierro de hemisferio derecho. Acá lo tengo, les agradezco a los chicos de HD y a Ana Claudia por hacérmelo llegar. Y además publicó las plaquetas Vuelto Vudú en Pájaros-Lo, La ecología de las poblaciones por Pájaros-Lo, Al antojo de las anécdotas por Color pastel y Tapera por Hámster. Con el apoyo de la beca de creación, allá cuando sucedía, del Fondo Nacional de las Artes, compiló la antología Yacer en el Tuyú, que salió editada por el Surí Porfiado, declarada de interés legislativo por el municipio de La Costa, y realizó el proyecto Un puñado de arena junto a Micaela Pasco. Coordina talleres de poesía. Bueno, hola Ana Claudia, Ana Clau, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, por favor. Ana Claudia, Ani Clau también me dice. Claro, viste que los nombres compuestos son... hay gente que los odia, hay gente que arma otra cosa con eso. No, a mí me parece divertido, me van acomodando de distintas formas. Obvio. Bueno, siempre la pregunta que les hacemos la primer pregunta que les hacemos a nuestros invitados es ¿cómo arrancó todo esto? ¿Cuándo arrancó? ¿Cómo se te ocurrió en este mundo escribir? ¿O por dónde empezaste? ¿Cuándo empezaste? Uy, qué difícil. No sé si uno es tan consciente de eso, ¿no? Pero creo que leo desde que soy muy chiquita. Y escribir también, pero no sé si lo llamaría escribir, digamos. Después, cuando tenía 18 años, me fui a vivir a Mar del Plata a estudiar letras y ahí hice un taller de poesía con Ana Porrúa, que fue mi primer taller. Me gustó un montón, pero no prosperó tanto más que en la intimidad, digamos, mi escritura, ¿no? Y después ya en el 2009 me fui a vivir a Capital y ahí empecé un taller con Ron Freschi. Y bueno, me lo fui tomando más en serio, cada vez me gustaba más, había empezado como varios talleres a la vez y cosas, y fui dejando todo lo otro y me fui quedando solo con la escritura, con la poesía. Y ahí empecé de alguna forma, también a leer en público, a empezar a publicar y demás. O sea que empezaste el juego de leer y escribir, empezó desde muy chiquita. ¿Había un contexto que te incentivaba para eso o fue un interés personal? Viste, a veces hay escritores que me dicen, bueno, no, mis padres escribían o había una biblioteca inmensa o no había nada. ¿Cómo fue eso? Mi papá nos leía a la noche, todo el tiempo, nos leía cuentos, nos leía novelas. Yo tengo una hermana, y bueno, que esperábamos a la noche para ver cómo continuaba lo que él nos iba leyendo, ¿no? Al estilo de las 1001 noches. No demasiado extensa, pero siempre hubo biblioteca en casa, y en algún momento me quedé sin libros para leer, ¿viste? Cuando lees ya todo lo que hay, y bueno, y salís a la búsqueda.
Pero sí, digamos que está fomentado desde casa. ¿Y ahí Por lo menos a las bibliotecas, fuiste a las bibliotecas o fuiste pidiendo iba a prestado? la biblioteca del colegio, y también ahorraba para comprarme libros. Lo que pasa es que me los leía muy rápido, era como, ahorrabas un montón, tenías un libro y se terminaba en una tarde, y bueno, había que esperar. Claro. Era otro momento también, ¿no? El acceso a los libros y demás. Claro, estamos hablando cerca de los 90, eran caros, ¿no? Claro. Además eran difíciles de conseguir, como que los libros se conseguían en Buenos Aires y después en las ciudades más pequeñas era más difícil. Claro, en las vacaciones de invierno, que quizás viajaba a algún lado, ahí conseguía los libros. Esto te fue llevando, decías hoy, a estudiar letras. Ajá. ¿No? ¿Cómo fue esa decisión? Porque digo, de repente vos jugabas un poco a leer, a escribir y de repente como el llamado a letras. ¿Cómo fue eso? Contanos un poquito. Es distinto a lo que me imaginé cuando empecé la carrera, que uno se imagina, bueno, ahora están las carreras que me parece que están buenísimas, las de escritura, ¿no? O la diplomatura y demás. En ese momento yo como que lo asocié, bueno, me gusta leer, voy a estudiar letras, pero bueno, es un contexto mucho más formal, mucho más analítico, quizás menos lúdico. No sé si no es hasta contraproducente de alguna forma a la hora de escribir, ¿no? Pero igual está bueno, es muy interesante. Uno aprende. Uno cuando estudia la carrera de letras, por lo menos mi experiencia fue, bueno, si vienen a escribir literatura, vayan a otra, ¿viste? Como váyanse sí, de acá. Me lo dijeron en el curso de ingreso, yo dije, ay, pero ya estoy acá. Claro, y el 90% medio que arrancábamos así, ¿no? No estaba la opción de la UNA, no estaban las demás opciones. Y vos decías recién, es contraproducente. Vos estudiaste letras en Mar del Plata. ¿Había algo que tuviera que ver con la escritura ficcional en la carrera o era solo lectura y escritura académica? Había una materia que era taller de oralidad y escritura, que estaba buenísima, y ahí sí escribíamos un poco. Eso fue. Después, bueno, estaba el taller que lo coordinaba Ana, que era profe de la universidad, y que rápidamente igual entré a ese taller, ¿no? Creo que fue el primer año que hice la carrera, y que bueno, era un espacio que estaba buenísimo. Todo nuevo para mí, porque yo venía de Santa Teresita, digamos, no sé si existían, seguramente existían esos espacios, pero yo no los conocía, entonces estaba buenísimo, descubría todo a la vez. Claro, porque en general a la mayoría que estudiamos letras nos sucede que, bueno, en definitiva un poco la especificidad es la lectura y la escritura, pero lo que nos sucede a la mayoría es que no tuvimos un ejercicio o un acercamiento fuerte a la escritura literaria y después resulta que en el devenir del ejercicio profesional terminamos dando clases y diciéndole a los pibes, bueno, escribí un cuento, escribí un poema y resulta que nosotros no tenemos demasiado de eso, ¿no? Si lo tenemos es más por afuera. Sí, por eso también me parece que está buenísimo los talleres, ¿no? Que te ofrecen una libertad y algo mucho más experimental o lúdico, donde uno puede empezar a permitirse jugar también con las palabras. Vos, un poco el miedo. Vos das talleres. ¿Hace cuánto? ¿Qué fuiste aprendiendo a medida que ibas dando talleres? Viste que, bueno, uno prepara el taller, pero el taller te vuelve con otra cosa, ¿no? Sí, doy talleres desde el 2014, empecé muy de a poquito y ahora es mi fuente de trabajo. Y en realidad aprendo todo el tiempo. Ayer les decía, tengo un grupo de chicas muy joviales y jóvenes y que todo el tiempo me están enseñando incluso del lenguaje de hoy, ¿no? Pero bueno, también fui construyendo el espacio. El primer taller que di, lo di con un poeta que era Santiago Quintabona, que es un amigo mío. Y empezamos un poco como un plan de los dos, un juego, y bueno, y después me quedé dando talleres. Y también tengo a veces la propia mirada en retrospectiva a los primeros talleres que daba y digo, ay, bueno, cuánta experiencia fui acumulando, ¿no? Total. Creo que lo más importante, lo que aprendí, que trato como de tenerlo siempre presente, es que el otro siempre es distinto y que en realidad se trata de acompañar esa producción más allá de marcar o no, del gusto propio o no, ¿no? Como y qué difícil es, ¿no? Porque en general quienes damos talleres
a veces recibimos a personas que vienen de otros talleres y que vienen como muy empaquetados, ¿no? Como aprisionados de técnicas y formas, como si fuera una maquinaria. También distintas. Y poder darle el punto de vista sin truncar la escritura del otro fue difícil. Hay que bancársela, ¿no? Al otro con lo que el otro escribe, el modo de percibir el mundo, de escribir. ¿Cómo te vuelve eso a tu propia escritura? Porque supongo que tu escritura era una antes de empezar a dar talleres y fue otra después de estos casi 10 años de dar talleres. ¿Se filtró en tu propia escritura algo de lo que sucedía en ese marco? No sé si se filtró, no creo. Quizás lo que hizo con mi propia escritura es como pausarla más de a ratos, porque uno está como muy abocado al taller, a darle una idea al otro, y hay como, yo siempre digo como que tenemos una perdurabilidad de ideas, ¿no? Si las volcamos en un lugar, después no las tenemos quizás para el otro. Entonces me parece que, o por lo menos en mí, tengo que aprender a como tamizar, digamos, como poder hacer el tiempo para la propia escritura y que no se vaya solamente en las devoluciones o en el tiempo que uno le dedica a lo otro. Después sí, a veces pasa que te quedan ecos o que una idea que quizás das te ayuda a mejorar lo propio, ¿no? Como decir, bueno, pero también yo podría recortar acá y editar de esta forma, ¿no? Y pero en los hallazgos, ¿no? Porque a veces uno, para dar talleres, también va rastreando. Hoy por suerte existe internet, ¿no? Pero vas rastreando qué dar a leer, porque bueno, depende de cada tallerista, de cada estética, de las búsquedas, ¿no? Y en esos hallazgos también se produce un efecto en la propia escritura, ¿no? Sí, y aprendés y conoces un montón. Yo hay autores que todavía sigo conociendo. Tengo grupos de talleres que vienen hace 7 años, que están buenísimos. O sea, se arma como un espacio de pertenencia, pero claro, digamos, ya hemos leído muchísimas cosas. Entonces es un desafío constante que tenga calidad lo que les propongo, que les guste, y ahí empiezo como a bucear en internet o en libros, bueno, en las editoriales y demás, y encontrás cosas maravillosas, pero es parte de, sí, todo se va como amalgamando de alguna forma. El otro día leía un artículo que escribió Florencia Anglieta acerca de la educación y ella usa el concepto de que educar es crear comunidad. Vos recién decías, hace 7 años vienen al taller, ¿no? Y se creó ahí. ¿Qué pasa con la comunidad de taller? ¿Viste que se transforma en una especie de clan? O sea, todos para acá, todos para allá, nadie puede faltar y si faltan lo reta el grupo, ¿no? De compañeros. O ¿por qué no viniste? O ¿qué te pasa? O ¿te ayudo con esto? ¿No? Hay como una cercanía fuerte que no sucede en otros ámbitos educativos. Sí, yo creo que bueno, depende del grupo, a veces pasa eso y a veces no, ¿viste? A veces también no se llega como a armar un grupo de confianza. Creo que también es mucha la intimidad que se maneja, la confianza del espacio, y a mí me sorprende eso, ¿no? Como que año tras año abro el taller y bueno, y siguen todos y sigue el mismo grupo, pero bueno, a mí me gusta que el espacio sea como súper libre, siempre comento que vayan, consulten otros talleres, que hagan otros talleres, incluso que den talleres, y después si alguien falta grabo la clase, que eso también desde la pandemia hay algo que es la virtualidad, ¿no? Que para mí está buenísimo. Los talleres la mayoría son virtuales, salvo alguna que otra excepción que doy un taller presencial, son virtuales. Eso hace que haya gente de todos lados, que está buenísimo. Y también eso, ¿no? Faltás y grabamos el encuentro y no te lo perdés y podés subir al Drive tus textos igual y los leemos. Es súper interesante porque hay una diferencia, ¿no? Entre la presencialidad y la virtualidad. ¿Qué diferencias encontrás ahí en un taller? A mí, Dar el hay taller, mucha gente que me sigue diciendo, bueno, cuando hagas uno presencial avísame. Pero en la virtualidad yo lo que veo es como que hay menos timidez, por ejemplo. O sea, no es lo mismo cuando es un taller presencial que quizás cuesta que se presenten, salvo que sea un taller muy multitudinario, ¿no? Algo que hace 40 personas, una cosa así. Y en la virtualidad hay algo de eso que es más como que se desinhiben de alguna forma, como más cercano, no sé. Es como que funciona bien, ¿viste? No te pisás,
hay como códigos que ya están establecidos y hay, bueno, mucho manejo de la tecnología, ¿no? Subir, pegar, compartir, mando un link, o sea, todo eso. Pero para mí está bueno y sobre todo quiebra la frontera geográfica, ¿no? Como que también, qué sé yo, está Juan, que es un chico que viene al taller en este grupo de hace un montón de años, que está en Colombia. Claro. Y es como si estuviese acá, o sea, bueno, con los que están quizás más lejos a veces hacemos encuentros, de decir, bueno, voy a estar en Buenos Aires, vos también, bueno, claro, nos juntamos a cenar, y nos conocemos personalmente después de años, sí, y te parece que lo conocés de siempre, ¿viste? Y no, como que, pero hay algo de eso que me parece interesante. Está bueno en el uso de las herramientas, ¿no? Por ejemplo, en un Google Documentos compartido y que uno pueda ir leyendo a la vez mientras otro va modificando, ¿no? Y dejando comentarios. Dejar comentarios en el chat, en el mismo documento. Eso está buenísimo, poder pasar un video que todos lo vean o algo que por ahí viene a cuento, un texto que de repente no estaba planeado, pero te lo acordaste y vas, lo buscas, lo mostrás. Claro. Hay algo de la dinámica, ¿no? Empezaste a publicaste ya muchos libros, ¿no? ¿Cómo fue la historieta? Porque digo, una cosa es, siempre lo hablamos acá, escribir en la intimidad, van saliendo textos, pequeños poemas, no sé qué, y después otra cosa es armar un poemario y otra cosa distinta también después publicarlo. Sí. ¿Cómo viviste ese proceso, el primero, que supongo que es como el más impactante? Mira, lo primero que publiqué fue un fanzine plegable, que se llama Vuelto Vudú, pero bueno, ya no quedan ejemplares. Y es parte del taller que hacía con Rom. Ella, antes de que yo ingresara al taller, tenía un taller de publicación, que yo me lo perdí, pero que todo el mundo siempre habla de ese taller, ¿no? Como que había un taller donde se pensaba cómo publicar, cómo autopublicarse. Entonces, una de las cosas primeras que hice fue hacerme un blog, en donde subía mis poemas, subía si iba a un evento y demás. En ese momento estaba como, bueno, era como lo que había el blog. ¿De qué año estamos hablando? En 2009. Claro. 2009. Claro, full los blogs. Había convocatorias, de hecho, como ahora hay convocatorias editoriales, en ese momento había convocatorias de blog, incluso había blog que para participar, como el que coordinaba Ale Méndez, tenías que ser nombrado por otra persona, y entonces ahí sí, te subían los poemas y demás. Y el fanzine era algo que también estaba como muy en vilo en ese momento. Había muchos proyectos de arte plegable, ¿no? Estaba Color Pastel, poesía manuscrita y demás, en donde era algo accesible, digamos, era una hojita que vos tratabas de que entraran la mayor cantidad de poemas posibles, pero era algo fácil de imprimir y económico. Y siempre pensando un criterio, ¿no? No es que ponías un salpicón de poemas, sino que elegías una serie, pero era como un paso previo a un libro, digamos, no es lo mismo 5 poemas que 30. Quizás. Me interesa el concepto que usaste recién, que es cierto criterio, ¿no? Porque hace unas semanas atrás hablaba con una amiga poeta y ella me decía, bueno, no es una antología, ¿no? Sí. Esto de lo que estábamos hablando es una selección, porque claro, haciendo hincapié en que a veces en las antologías no hay criterio. ¿A qué te referís con criterio, con cierto criterio? Sí, ¿no? Como una mirada que dice, bueno, estos 5 textos dialogan entre sí por estética, por el tema, por la forma, ir pensando algo que quizás hace ruido o descontextualiza o corta el clima, bueno, sacarlo, dejarlo para otra cosa y pensar como lo que sí y unirlo quizás bajo un título, pero sí ir pensando como un hilo conductor, ¿no? O ciertos parámetros estéticos, digamos, de la poesía. Bueno, y el fanzine estaba buenísimo porque circulaba, lo podías vender, yo en mi caso no, pero bueno, lo podías regalar y manejabas vos la cantidad que hacías también, ¿no? Depende de la disponibilidad. Y después lo que hice después de eso fue un libro también, una autoedición, que también sale, Pájaros Lo, era el sello que Rom usaba en el taller, digamos, hay vas a encontrarlo como en distintas personas, que era, bueno, la primera publicación tenías un aval, que tenías ese sello, pero lo hacías vos,
Entonces elegías la tapa, la forma. Mi primer libro es horizontal y se abre para arriba. Ujú. Y tenía un montón de cosas, de caprichos que le quise ir como, venía en una bolsita, la bolsita venía con como un póster que se abría. Y bueno, era re interesante. En ese momento circulaba mucho también la poesía de esa forma, ¿no? La Que para mí autopublicación que es compleja, ¿no? Tiene varias complejidades. Una es la económica y otra es la distribución, ¿no? sí, que quizás hoy es un contexto más complejo para hacerlo distribuido. Ujú. En ese momento había muchos más eventos o la gente circulaba más, entonces vos escuchabas a alguien que te gustaba y le podías regalar tu fanzine o tu libro, o te quedabas charlando y conocías gente. No digo que hoy no pase, pero me parece que después de la pandemia se acotó, uno elige más a qué lugares va y no fluye tanto como en ese momento, ¿no? Yo creo que llegué a ser 500 en distintas tandas, pero es un montón. Un montón. Sí, nunca lo comercialicé, nunca sí tuve una pequeña presentación, pero bueno, de una forma así muy callejera. Ujú. Y bueno, y después de eso sí me gustaba la idea de tener un libro como en formato libro. Así que ahí empecé otra búsqueda y publiqué Conspiración, que salió con Cindy Gafuri, que en ese momento era una editorial que estaba recién empezando. ¿Cómo es esta historieta de conseguir editorial? Viste que hay gente que peregrina eternamente y hay gente que no. ¿Cómo fue en tu caso? Porque no es fácil, ¿no? Digo, hay veces que hay personas que quieren editar, que me cuentan, bueno, mandé, pero no me contestan, ¿no? Es habitual. Es habitual, de hecho, bueno, yo que acompaño los proyectos de obra y demás, es muy complicado, Ujú. o sea, muy difícil, y hay algo de la frustración también que se juega cuando no responden o cuando la respuesta es no, y hay que seguir buscando, sobre todo hoy, ¿no? Que hay un Ujú. contexto económico muy complejo. Y que es carísimo, hagamos este miramiento hacia las editoriales independientes, es muy caro editar, está muy caro el papel, ¿no? Y los libros, sobre todo, están caros para el acceso en general, entonces también es más difícil venderlos. Sí, también me parece que hay mucha demanda. Ujú, Y también también. muchas editoriales o imprentas, ¿no? Ujú. Lo que pasa es que ahí sí no hay un criterio, entonces yo siempre trato de fomentar, aunque haya que esperar, digamos, una editorial que sí se interese por tu Total. material puntualmente y que le guste y que lo lea, y Ujú. no importa después si quizás hay que colaborar económicamente o no, pero sí que haya alguien que lo elige, ¿no? Y no que Ujú. sea, bueno, un libro más de un montón que no Esa hay. es la cuestión, ¿viste? A mí me pasa un poco, voy a hablar de mí que no está bien, pero digo, me pasa un poco con quienes acompaño en clínica, ¿viste? En su obra. Y bueno, y es muy difícil enseñar que te tienen que elegir. O sea, lo peor que te puede pasar es imponerte, ¿no? Bueno, voy, lo pago, y nada, el libro después por ahí lo editaron, lo publicaron, pero queda encajonado, ¿no? O la editorial larga, qué sé yo, 10 libros, 10 poemarios nuevos en los mismos 15 días en preventa. Probablemente no haya una elección, ¿no? No, bueno, de hecho, bueno, sin nombrar quizás, hay una editorial que se instaló hace poco en Argentina que el año pasado tenía una convocatoria abierta y sacaba entre 500 y 1000 libros en el año. Y claro, de pronto yo había visto la convocatoria, siempre aliento a que se presenten y me empiezan a llegar mensajes de quedé, y yo digo, pero no puede ser que hayan quedado 20 personas. Hablo con una persona de quedé, bueno. Eso para mí no está bueno, hay que como tratar de desarticularlo, porque es un libro que no trasciende, que no hay un criterio, que no tiene un aval, y que no va a circular tampoco, porque es un negocio, ¿no? Y el lugar de las editoriales independientes hoy en día es muy difícil, pero bueno, está buenísimo que resistan. Hay gente que labura re bien en sus editoriales y hay gente que lo ve más como un kiosco, ¿no? Claro, sí. Ujú. Sí. Nos contabas que, bueno, fuiste ahí a la primera editorial. Sí, tuve suerte, ellos me contestaron que sí, en ese momento yo pagué mi edición, que fue el único libro que pagué, pero después me quedé trabajando en esa editorial, me quedé trabajando unos 4 años más o menos, y estuvo bueno porque aprendí un montón.
bueno, conocí un montón de cosas. Una experiencia fabulosa trabajar en una editorial, muy Y recomendable a la estuvo gente bueno, que se por eso yo dedica. digo, bueno, yo no es que estoy en contra de pagar una edición, pero sí No. si hay un ida y vuelta, ¿no? Claro. Si el otro tiene algo para devolverte, te opina, hace el trabajo del editor, que también para mí es necesario, ¿no? Más allá de los talleres, también la mirada del editor. Total. Que diga, bueno, quizás esto no, quizás de esta forma. Este orden, ¿no? Por supuesto. Y después ya el segundo libro fue en Club Gem y ahí ya me convocaron ellos. En ese momento estaba Celeste Diegues coordinando la parte de poesía y es un libro doble que sale, bueno, toda esa colección era doble, sale mi libro y del otro lado tiene el de Mario Arteca. Bueno, tremendo salir publicado con Mario Arteca. Sí. Y después el tercero fue en Baltasar Editora, que es una editorial que tiene convocatorias abiertas todos los años. De hecho, ahora tiene la convocatoria abierta. Sí, quedé en esa convocatoria. Y bueno, y así, después, bueno, y el último, que es este que vos también tenés, primero salió en España por Huerga y Fierro, y ahora, a fines del año pasado, salió acá en Argentina por HD. Y ellos también, eso fue algo muy loco, pero me escribieron una noche en pandemia que habían leído, en ese momento estaba la biblioteca virtual, que era un grupo en Facebook donde cargabas PDFs para liberarlos. Y yo había subido, creo que había subido el de Club Gem, les había pedido permiso, entonces como una madrugada me llega el mail de un editor español que me dice, te estuve leyendo a la noche en este lugar, te queremos publicar, y bueno, eso también, viste, pasa, que yo lo cuento porque digo, sí, también uno puede buscar durante un montón de tiempo, y también yo aliento mucho esta cosa de las redes, de circular, porque nunca sabes quién te lee y cómo, y a veces te puede sorprender, así que bueno, en este caso estuvo buenísimo. Lo publicaron allá, pero bueno, como no tenía, en principio se iba a distribuir acá, después no llegamos a hacer eso. Diego Rosaque de HD me ofreció, fue la idea de él, publicar una edición argentina. Así salió. Bien, se lo agradecemos. De aquel primer fanzine que hiciste a este último, que ya había sido editado en España y que después fue editado en Argentina, ¿considerás que que hay cosas que permanecen en tu escritura, hay cosas que no? Qué difícil. Qué difícil. Ya no soy carrera. Creo que tengo más conciencia, digamos, a la hora de corregir, ¿no? De editar el propio texto. Yo soy muy de corregir igual, pero bueno, quizás puedo tomar más distancia y no me encapricho tanto con, bueno, esto me encanta y lo quiero dejar igual, sino saber que, bueno, es contraproducente para el texto y poder limpiarlo. Y también quizás me fui volviendo menos recargada, o sea, siempre mi escritura es como recargada, pero bueno, como que he podido limpiar un poco más. Está bastante pero hay limpito. Que permanece igual, ¿no? Hay algo de la falla, ¿no? Ya lo dice Alan Pauls, hay algo de la falla que debe permanecer, ¿no? Porque hay un lugar de hipercorrección, ¿no? Volvemos una y mil veces al poemario para ver si el orden de los poemas es así, si hay una palabra que resuena demasiadas veces, si es necesario que aparezca tantas veces o no. O ya es como una obsesión porque cada uno de nosotros tiene como una especie de enciclopedia, pero digo, hay un punto donde hay que dejar que falle, ¿no? No sí, excesivamente. Sí, como que hay que también saber soltarlo en un momento, o sea, suena como trillado, pero digamos, bueno, corregir, tener conciencia. Yo igual siempre me gusta dárselo a leer a mis amigas, ¿no? Como, bueno, ver qué les parece. Y después sí, lo que pasa que, claro, quizás pasan 2-3 años y lo volvés a leer y decís, le hubiese sacado esto o tal cosa, ¿no? Claro. Pero bueno, siempre va a ser así. Hay primeros lectores. ¿Cómo se eligen esos primeros lectores, no? Esas amigas, ¿por qué las elegís? Porque digo, no es a todos los que capaz vos admirás o lees. No, estoy acotado. ¿Cuáles son las características que tienen estos primeros lectores? Digo, porque es interesante, sobre todo para la gente que recién está empezando en este proceso. ¿Cómo elegís a esos primeros lectores? Bueno, para mí eso, primero tienen que ser poquitos, o sea, no dárselo a un montón de personas y después decir, ¿cuál decisión tomo? ¿No? Porque si no te mareás.
Y después creo que tienen que ser personas en las que uno confíe y que opinen de buena voluntad, sin lastimar sobre todo, ¿no? Como pudiendo dar una opinión justa sobre el texto, porque no necesariamente les tiene que gustar, pero con respeto, con cuidado, una sugerencia. Y que en un punto en un punto te lean, ¿no? Te lean como leerían a otro desconocido y que digan, che, qué bueno. Sí, que sepan el contexto, que sepan lo que uno ha escrito antes, ¿no? Como que no sea algo que cae de la nada o sea, que tengan en cuenta también el camino que uno va haciendo con la escritura para poder decir, che, nada que ver, o sí, o esto está bueno. Pero bueno, es complejo. Yo tengo 2 amigas que siempre somos las 3 nos vamos pasando, y bueno, ya son ellas, ¿no? Como que yo les digo, bueno, se los mando si tienen tiempo, pero me interesa la opinión, generalmente hago cambios después de que... Claro, digo, una cosa es el maestro a quien uno elige para hacer clínica o seguimiento de obra y qué sé yo, y otra, los primeros lectores, ¿no? Como que se necesitan... Sí, en este caso son colegas también, no es algún amigo aislado, ¿no? Pero está bueno. Sí. Ana, y decías, aprendí, corregí, me despegué de algunas cosas. ¿Hay obsesiones que permanecen? Viste que a veces escribimos y decimos otra vez lo mismo, no quiero escribir más de esto, ¿no? Bueno, el mar, por ejemplo, yo soy de la costa y en algún momento hasta había hecho el ejercicio de dejar de escribir algo celeste, mar, azul, o sea, y después dije, ay, no, bueno, no voy a hacer el ejercicio, lo voy a seguir usando, ¿no? Porque me repito otra vez el paisaje. Bueno, pero eso es como la poesía litoraleña, ¿no? Como eliminar el río. Después decís, bueno, lo tomo, en vez de expulsarlo, me lo apropio directamente. Y quizá algunas muletillas, ¿no? Pensaba antes cuando te escuchaba, había un libro en donde yo decía 64 veces la palabra como. En el libro, ¿no? Creo que era una cosa así muy exagerada, entonces las saqué, pero claro, me quedó raro, lo publiqué así y ahora cuando yo leo en público las agrego porque me faltan, ¿viste? Es como que no es directamente la imagen. Claro. Bueno, la comparación es algo que está siempre en mi poesía, digamos, lo uso siempre. Sí. Es muy difícil evadir la comparación. Recién hablabas de leer en público y corregir mientras se lee. ¿Lees textos antes de ser publicados, editados en público? Digo, me refiero antes de que pasen al libro, ¿o los lees una vez que ya han sido publicados? Generalmente cuando ya fueron publicados. Antes quizás sí, porque también no tenía tanto material, entonces quizás, bueno, el libro tenía un tiempo y decía, otra vez voy a leer lo mismo. Pero me da mucho pudor, ¿viste? No estoy tan segura a veces, entonces prefiero ir con lo que ya está publicado y lo otro dejar ¿Te pasa mientras lees en público decir, no, esto lo voy a cambiar? Uy, lo cambié. O lo cambié sin querer y che, qué bueno que quedó. Lo corto, a veces se me hace muy largo y corto el poema en la mitad o paso directamente al párrafo. Y a veces sí, pero sin querer, cambias una palabra, ¿viste? Decís, bueno, perfectamente podría ir, o sea, pasa, ¿no? Pero sí, a veces me parece muy extenso. También, viste que cuando uno lee en público hay un clima, y a veces vos te imaginás que va a ser uno y es otro. Entonces yo digo, no, quizás estoy aburriendo y cambio, ¿no? Generalmente llevo 2 lecturas programadas. O sea, una y después veo el ambiente o quién leyó antes o después. Sí, y hay algo como que se arma, le mando un beso grande a Beto. Beto siempre dice, bueno, voy a ver qué voy a leer acá, ¿no? Ahora elijo qué leo. Porque también depende mucho qué leyeron los otros, quiénes son. Como que vos podés ir con capaz 15 poemas que tenés más o menos que podrías llegar a leer, pero después hay algo en esa situación, en ese escenario, en ese contexto que hace que leas uno u otro. Sí, o que leas menos de lo que te imaginaste que ibas a leer. También a veces hay gente que escribe cosas muy graciosas y mi poesía no es graciosa. Y entonces digo, ay, no sé cómo seguir después de esto. Claro. O sea, bueno, lo que más gracia tenga, ¿no? Pero bueno, es muy difícil. Es muy difícil. Hablábamos de estas... me llama la atención porque cuando yo te digo, bueno, desde el primer fanzine al último, y casi siempre te parás como la corrección. Bueno, tenía no sé cuántas palabras, cuántas veces como, o me costaba corregir o no,
Porque bueno, uno también tiene la práctica de acompañar a otros, de ver que el poema nunca está terminado. ¿Cuándo se suelta el poema? ¿En qué momento decís, bueno, ya? Y es muy difícil, bueno, como acompañadora, digamos, bueno, hay gente que sigue y sigue y sigue, viene al taller y lo trae completamente, y dice, yo, ay, no, bueno, vamos años, pero está muy bien. En lo personal, creo que le doy varias vueltas, lo pruebo de todas las maneras posibles y en un momento digo, bueno, es esta, ¿no? Esta es la última versión. Porque si no, sí, capaz lo sigo dejando 2 o 3 meses y lo podés como ajustar. Pero no siempre, igual a veces es lo que pide el texto. Yo tengo algunos poemas que no los he corregido casi. O sea, sí los leo, los trabajo, pero no obsesivamente, ¿no? Como que decís, no, salió y quedó así. Hay un riesgo, ¿no? Que es torcer tanto en la corrección del poema que pase a ser como un artificio. Claro, que pierda la esencia. Esto que Tapera, que llegó a ser un pequeño fanzine, bueno, está digitalizado, sale de un taller que hago con Gabriela Cabezón Cámara, que era de narrativa, en el que yo escribí poesía. Y digamos, si bien lo corregí, no lo corregí demasiado, salió como una consigna que dio ella, sí después le volqué lo mío y la conciencia a la hora de revisarlo, pero después quedó, o sea, como que dije, bueno, esto salió y es así, ¿no? Si era sobre el Martín Fierro y demás, si lo tuneo mucho va a perder la esencia del lugar desde donde lo escribí. A la hora de escribir, bueno, podríamos hablar 20 horas de qué es escribir, cuándo se empieza a escribir, ¿no? ¿Dónde empieza la escritura? Pero digo, a la hora de sentarte a escribir, ¿lo haces a diario? ¿Lo haces cuando ocurre, cuando sucede, cuando viene a vos? ¿Invocás a la escritura? Es muy complejo. Cuando hacía taller, que fue hace muchos años, sí, todas las semanas tenía como, me sentaba a escribir una cantidad de horas. Ahora me cuesta encontrar ese espacio, lo trato de sostener, como decir, bueno, tal día me lo dejo para mí, para escribir. Generalmente me sirve más a la mañana, antes era de noche, a la madrugada, ahora es como, bueno, me siento que estoy más lúcida a la mañana. Pero bueno, no es que lo hago todos los días, digamos. Tengo que ir proponiéndome a mí misma el espacio y encontrarme en ese momento. Y después sí, lo que pasa es que está bueno construir un hábito porque no es que te sentás y escribís, ¿no? Capaz te sentás y no escribís nada, pero bueno, es parte del proceso. Pero ¿y qué haces cuando no escribís? Digo, te ocupaste la mañana para decir, bueno, voy a escribir, pero la escritura no ocurre todo lo que lo bordea, ¿no? ¿Qué haces? ¿Lees? Sí, miro ¿Anotás? cosas viejas escritas, capaz le cambio una palabra, anotaciones sueltas, capaz anotás algo, pero no llegás a escribir un poema, en el caso mío que escribo poemas. Pero bueno, melodías la palabra, la poesía de alguna forma. Ese es un oficio, ¿no? Fascinante porque cada uno lo va encontrando de una manera muy singular. Lo que tiene la poesía es que ¿quién era que lo dice? May Sarton, creo que lo dice, uno no puede decir el año que viene voy a escribir un poema, ¿no? Como que no se puede planear. En cambio, la narrativa, hay un punto donde vas craneando y podés intentarlo, porque hay algo como más de la lógica, ¿no? Que sucede ahí. Frente al vacío de la escritura. Viste que hay gente que dice, tengo blancos. Y hay gente que dice, no son blancos. ¿Vos cómo llamarías a esos momentos donde no escribís? Donde pasa una semana, un mes, un año, medio, no sé. No sé cómo lo llamaría, silencio. También pienso que, o por lo menos a mí me pasa que el caudal de lo que uno tiene para decir va como fluctuando, ¿no? Entonces yo digo, bueno, claro, cuando empecé, un montón. Claro. Y después, digamos, escribí, bueno, yo aparte escribo textos largos, viste, versos largos. Digo, sí, bueno, cuando me preocupo, no por la propia escritura, digo, pero dije un montón de cosas y está bien que me autoconvenzo, ¿no? Pero que en la cantidad de años no todo el tiempo tenga 4 poemas por semana, ¿no? Entonces yo, bueno, a veces es silencio, pero sí creo que igual va trabajando como en la cabeza, ¿no? Como ya hay algo de
que si bien uno no lo está escribiendo, lo va como procesando, que después quizás en ese momento te sentás y te baja, y vos decís, sí, esto era, o sea, porque no es que no lo pensás una idea, digamos, no sé, podés estar haciendo cosas domésticas y vas igual como pensando, solo no te animás a volcarlo, ¿no? Pero sí, como un silencio o una pausa, o también hay momentos que son más para leer. Y Tu poesía empieza por... pregunta. Es una caja de Pandora esto. Tu poesía empieza por una idea que venís como pensando. O yo Sebas Guitar, por ejemplo, dice, yo primero lo escribo en la cabeza, lo corrijo en la cabeza, lo voy y después lo vuelco al papel, ¿no? En la compu, donde sea. En tu caso hay ideas, por ejemplo, una idea que te convoca y a partir de ahí empezás a escribir, o los poemas van apareciendo. ¿Cómo es el proceso? No, generalmente van apareciendo. O sea, yo trabajo mucho con las palabras, con el diccionario de sinónimos, con anotaciones de palabras que me gustan, o algunas ideas sueltas. Y lo que quizás hago en el momento de escribir es anotar cosas que es como, es medio particular de explicar, pero es como si fuese una especie de trance, digamos, ¿no? Como que empiezo a editar y eso me dispara algo que sí quiero decir, y entonces, y bueno, y se empieza a desencadenar el poema. Pero salvo alguna que otra vez a partir de alguna consigna o algo, si no, no es que tengo una idea, no es que digo, voy a escribir sobre esto, ¿no? Quizás sí algo me parece interesante, digo, lo tomo, podría ser algo para sumar, pero no sé escribir en la cabeza, no uso cuadernos, por ejemplo, tampoco, siempre en la compu y como editando, ¿no? Y no escribís de uno un poemario, digamos, sino que el poemario va armándose de retazos de pequeños poemas que de repente descubrís que tenés un archivo o tenés varios archivos que podrían ir hablando de lo mismo. Claro, generalmente es así. O sea, después en un momento digo, tengo 90 poemas. Bueno, armo un libro y qué dejo afuera y qué dejo adentro. ¿Cómo se ordena? Vos escribís en la compu, ¿no? Te voy a hacer una pregunta que todos me preguntan y me dicen, no puedo ordenar los archivos. ¿Cómo los ordenas vos? Viste que el poema primero tiene, capaz lo guardaste con un nombre, pero después resulta que tiene otro, pero después hiciste 15 versiones del poema. ¿Cómo se va a guardar? Y es muy difícil, no sé si lo sé. Generalmente no tiro nada por si me arrepiento y quiero volver a una versión anterior. Y voy guardando con la última fecha, ¿no? Como bueno, y siempre trabajo sobre el último. Salvo que diga, no, vuelvo al primero, pero si no, generalmente trabajo sobre el último. Sí me pasa que quizás en varios libros puede haber frases iguales. O sea, porque capaz que este poema hoy es un poema, pero mañana lo fragmenté y este pedazo entró en otro. Y bueno, después llegó acá, ya había dicho esto exactamente igual, y me gusta mucho, ¿no? La reescritura en lo propio, o sea, que haya ecos, resonancia. Pero supongo que lo que me sirve es eso, ponerle la última fecha y en algún momento imprimir. Bueno, creo que Nati Leiderman, ¿no? Decía la otra vez acá, que ella el revoleo en el piso, que creo que lo hicimos todos ya. Eso, ya eso es en lo último, ¿no? Como no a la hora de corregir un poema, pero sí a la hora de armar un libro, o sea, decir, bueno, que sí, que no, este orden, y después cambiarlo todo, y ahora el final es el principio. Pero sí, le pongo trato de quedarme con la última versión que hice. A la hora de armar un poemario, vos decías, bueno, me doy cuenta, descubro que tal poema dialoga con tal otro, que, supongo que haces el revoleo en el piso porque lo acabas de traer a cuenta. ¿Hay algo que vos hagas, que digas, che, esto está bueno que lo hagan a la hora de armar un poemario? Leerlo en voz alta, si se puede todo, o sea, es un montón. Es un bajón también, ¿no? Se cansa, como que decís, pero ahí te vas dando cuenta si funciona uno atrás del otro, el clima que va generando. Para mí también es importante con qué poema empieza un libro, con qué poema termina, ¿no? ¿Cuál es ese...? Es como apertura y cierre de un poema, ¿no? Claro, que se va a quedar quien lo lea. Entonces a mí me sirve leerlo en voz alta. Incluso yo siempre recomiendo que se graben, o sea, y después escuchen cuando cocinan, cuando... Y ahí decís, no, nada que ver, o acá descarrileo. ¿Cuántas veces sos capaz
No tanto, de no leer tanto. un poemario propio. No, una vez que está publicado. No, el tuyo No. lo estás armando y decís, bueno, lo leo a ver cómo suena, lo leo para ver qué clima. ¿Cuántas veces sos capaz de hacerlo a eso? Y las necesarias, no sabría decir, capaz que con 2 o 3, si estás ultimando está bien, pero capaz si es algo que estás, por ejemplo, ahora estoy escribiendo un libro y lo leo para corregirlo, lo leo para mover un poema y pasarlo a otro lugar, no sé si lo leo entero, pero para mí la lectura en voz alta sirve para, ya sea marcar los versos, los espacios, y para ir viendo, ¿no? Qué clima se va generando. Ujú. ¿Llegás a Pero, algún momento de hartazgo que decís, bueno, ya? sí, te quedás sin voz también si lo lees en voz Ujú, alta. ujú. O sea, como que decís, ay, no, otra vez, bueno, otro día. Hay quienes Eh, hacen talleres, viste, que a veces se frustran porque piensan que el proceso es más breve, ¿no? Piensan que es más veloz y se frustran en el trabajo que implica la corrección, el armar el poemario, ¿no? Volver a descubrirlo, darle un tiempo de maceración. Eh, claro, creo que depende de cada uno, ¿no? Yo soy amiga de Liliana Ponce, que ahora acaba de salir la hora reunida de ella, y ella me decía, yo no corrijo. Pues yo digo, pero vos como, me dice, no, y yo trabajaba, tenía a los chicos, y iba a un kiosco y escribía mientras esperaba el café. Yo digo, claro, pero y después me dice, no, y después lo revisaba, pero no le dedicaba tanto tiempo a corregir. Me dice, yo más o menos como lo escribo sale. Y como que cada uno tiene su receta, ¿no? De lo que ujú. le funciona y de lo que nos hace sentir seguros Mm. también. Sí, para mí todo es válido, digamos. Todo, siempre. Bueno, no quiero, porque siempre digo lo mismo, perdón que me repita, después me retan, no leyó nada, no leíste tiempo, así que primera pregunta, ¿dónde se consigue Sincépalo o cualquiera de tus otros poemarios, cómo hacen los oyentes para hacerse de un ejemplar? Y bueno, nada, lo que quieras compartir, este tiempo de lectura es para vos. Dale. Bueno, Sincépalo se consigue en la página de la editorial, que es hdediciones.com, y ahí mismo van a aparecer un montón de librerías, tiene una distribución que está buenísima, que es súper federal, así que bueno, están en Capital, en distintas provincias, y lo pueden conseguir por ahí, ya sea desde la página o buscando las librerías, también en la feria de editores que va a estar ahora en agosto. Y creo que es el único libro que se consigue, porque los otros me parece que ya se fueron como acabando. Y bueno, leo. Dale, por favor. Bien. Desplazarse siguiendo una ruta, el trayecto de un rayo entre los acantilados, trasladarse en la identidad de la distancia, por ejemplo, un micro, hundiéndose en la noche, meciendo entre la velocidad y el viento, el peso que llevamos de un lugar a otro, tratando de perderlo en el camino que se hace. El tiempo muerto y vacío de un naufragio, el tiempo inmóvil en el interior, el falso tiempo real adentro del paisaje. Declive en degradé, montaña, selva. Ahora estamos a 4000 metros sobre el nivel del mar. Nos arropamos en nuestros sacones tibios de lana, inclinamos los asientos y dejamos que el espacio se desestabilice, mirando el costado oscuro que a estas horas apenas se deja divisar. La idea de los pueblos al costado de la ruta, panales de luz donde uno pasa por algunos minutos y sin embargo puede decir que estuvo ahí. Todas esas casas construyendo un horizonte instantáneo que se desarma en lo que vendrá. Aquellos lugares que solo existen en sus nombres, como la idea vaga de algo, como reconocerse ahí, en fragmentos minuciosos del tiempo, como la nieve suspendida floreciendo en un árbol de algodón, o como cuando se van los veraneantes. Así nosotros entrando y saliendo del vecindario, intuyendo cómo se ve su cielo en una noche de invierno, creyendo firmemente que alguna vez volveremos, pero sabiendo que solo se regresa a aquellos lugares donde hay alguien que te espera con la casa cálida, la mesa puesta y la mesura suficiente para escuchar las anécdotas del viaje, que para ese entonces ya se convirtió en pasado, dejando atrás las huellas en esa tierra seca y el momento en que nos detuvimos a pensarlo. Poemón. ¿Leo uno más? Por favor. Ahora pensamos que somos como valles, cada uno con su propia quebrada, donde dejarse caer de a temporadas, o épocas donde derretir la luz, con sus cimas altas casi inalcanzables,
desde dónde mirar también, los costados guarnecidos y secos, tallados por el tiempo en sí, arcos gigantes en el alrededor, la montaña como un mar vertical embravecido, como un espejo, la edad que se dibuja en semicírculos dorados, en aros de mar los años erosionan, la textura de la piel de la tierra, las paredes del mundo que nos envuelven hoy acá en tejidos similares. Tremendo, Ana, tremendo. Te agradezco un montón por haber pasado por acá, por esta charla, por el libro, bueno, nada, sigamos comunicándonos. Un placer haber charlado con vos y bueno, ojalá en algún momento nos crucemos en alguna lectura. Ojalá que sí. Bueno, no, muchas gracias por la charla, que estuvo buenísima, y por el espacio. Gracias. Bueno, así pasó Ana Claudia Díaz en este Desbocados número 30 y nosotros nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 11 de la mañana. Chau.